y tú me abrazas en dolor, me tomas sin juzgar y afirmas nuestro amor. Amor furioso del Rey del cielo, y me abandono en ti, a mi cita contigo, en ti, a mi cita contigo, en ti, a mi cita contigo. Tu amor es suficiente, tu amor es suficiente, tu amor es suficiente para mí. Yeah. Tu amor es suficiente, tu amor es suficiente, tu amor es suficiente para mí y para mí. Él es celoso de mí, no puedo resistir su mirada aquí, y amor furioso del Rey del cielo, y me abandono en ti, a mi cita contigo, en ti, a mi cita contigo, en ti, a mi cita contigo. Tu amor es suficiente, tu amor es suficiente, tu amor es suficiente para mí. Tu amor es suficiente, tu amor es suficiente, tu amor es suficiente para mí. Yeah. Tu amor es suficiente, tu amor es suficiente, tu amor es suficiente para mí. Tan suficiente, eres tan suficiente, amor perfecto. Eres suficiente para mí, amor, 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 amor. Perfecto, amor perfecto. Tu amor es suficiente, tu amor es suficiente, tu amor es suficiente para mí. Tu amor es suficiente, tu amor es suficiente, tu amor es suficiente para mí. Y Él es celoso de mí, no puedo resistir su mirada aquí. La historia cuenta que un monje católico, muy inquieto por su paz interior,
hizo todo tipo de compromisos con Dios, buscó agradarlo de distintas maneras, hizo peregrinaciones incluso al Vaticano, ayunó, se sacrificó personalmente y la verdad es que su corazón, su conciencia seguían sin descanso culpándolo de pecado. Él no tenía tranquilidad, se sentía enjuiciado por Dios, se sentía culpable. Sabía que si llegaba a morir, su condición eterna era la de una persona condenada al infierno. Había experimentado toda clase de situaciones y no podía soportar esa sensación de culpa en su propia vida. Dedicado al estudio de la Biblia, era experto en el libro de Romanos y en la orden católica en la que él servía, le pidieron que enseñara precisamente esta epístola de San Pablo a un grupo de estudiantes. Y cuando él estaba preparando las clases, leyó el siguiente versículo. A la verdad, no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. De hecho, en el Evangelio se reveló la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito, el justo por la fe vivirá. Martín Lutero, que así se llamaba este monje, entendió que los esfuerzos humanos para tranquilizar la conciencia y el corazón y sentirse libre de la culpa del pecado son insuficientes para alcanzar el estado de salvación. La salvación no se logra a través de mecanismos, de precios, de costos, de esfuerzos humanos, de obras que cualquier persona pueda hacer para pagar el precio de una culpa que es impagable en términos humanos. Y por tanto, si alguien puede alcanzar la salvación, necesariamente esto tiene que ser obra de la justicia de Dios, de la misericordia, de la gracia, del amor de Dios. Y esta solo puede ser alcanzada a través de la obra a través de la fe que no cuenta como una obra humana, que no cuenta como un esfuerzo propio de cualquiera de nosotros. Entendió que la justificación viene por la fe de una persona. El ser humano, producto del pecado, merece morir. En su misericordia, en su amor infinito, Dios transforma su amor en justicia o su justicia en amor redentivo hacia todos los seres humanos a través del sacrificio expiatorio de Jesús en la cruz del Calvario, y todos aquellos que hemos creído en Jesucristo para la redención de nuestra vida somos salvos por medio de la sangre que Jesús vertió en la cruz del Calvario. Eso lo comprendió Martín Lutero y su vida fue transformada, fue cambiada. En términos evangélicos, él fue salvo. A partir de ahí,
hubo paz en el corazón, en la mente, en la vida de Martín Lutero, y él comienza a predicar esta verdad, comienza a enseñar este nuevo conocimiento que ha adquirido de la palabra de Dios, y comienza a percibir, a darse cuenta que la iglesia en la que él sirve, la Iglesia Católica Romana, ha desviado su mensaje de la sencilla salvación por la fe a la salvación por las obras. Y justamente en los primeros años del siglo XVI, la Iglesia Católica está empeñada en una campaña económica para financiar la construcción de la Basílica de San Pedro en el Vaticano, y comienza a vender indulgencias para poder financiar toda la obra vaticana, y esto entra en colisión con el mensaje de la sencilla salvación por la fe que Martín Lutero comienza a predicar, a enseñar y a vivir en su propia vida, porque él ha tenido una experiencia de salvación que no tiene nada que ver con el esfuerzo humano, con comprar su propia conciencia, redimir su propia vida, porque entiende que Jesús en la cruz del Calvario redime a todas las personas que a través de la fe sencilla, de la gracia, pueden ser salvos por solo creer en Jesús. De esto vamos a hablar hoy día, ya que estamos a pocos días en nuestro país de celebrar el Día de la Reforma, 31 de octubre. En Chile celebramos el Día de la Reforma, el Día de las Iglesias Evangélicas y Reformadas, un reconocimiento a la profundización de la fe evangélica en un país como el nuestro, al impacto que ha tenido la predicación del Evangelio en Chile y cómo la iglesia evangélica ha cambiado a nuestro país, ha cambiado la faz de nuestro país, y nosotros hoy día podemos decir somos una nación bendecida por Dios gracias al impacto del Evangelio en un país como Chile. A tal ha llegado ese impacto que hace algunos años atrás, en el gobierno del presidente Lagos, se dedicó el día 31 de octubre, recordando el Día de la Reforma, para reconocer, homenajear y poner en alto la influencia de la Iglesia Evangélica y declararlo el Día Nacional de la Iglesia Evangélica en Chile. Un caso único en el mundo. Así es que vamos a hablar acerca de lo que significa la vida, la influencia de Martín Lutero en la Reforma Protestante y lo que son sus pilares o las 5 solas como se conocen en términos de la literatura teológica, y luego vamos a participar del servicio de la Santa Cena. Bienvenidos, bienvenidas, amigos, amigas, hermanos y hermanas de la Iglesia del Nazareno Hualpén, al estudio de este día miércoles. Vamos a orar y vamos a iniciar nuestro estudio. Señor, gracias, porque hoy día hacemos un pequeño paréntesis en nuestros estudios sobre la vida de Jesús para ponernos en consonancia con la celebración de la Iglesia Evangélica, de este gran día de la Reforma que celebramos a lo largo y ancho de nuestro país y que reconoce la bendición de tener la Iglesia Evangélica en toda nuestra nación. Señor, seguiremos luego hablando acerca de Jesús y también hoy cerraremos esta transmisión con la celebración de la Eucaristía. Gracias, Padre, por lo bueno que tú eres. Bendice a todos quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, yo leía el texto de Romanos 1, 16 y 17
que es los versículos que impactaron la vida de Martín Lutero y que cambiaron su vida entera. ¿Cuántas personas han sido cambiadas por el mensaje del Evangelio? No lo sabremos nunca. En el Antiguo Testamento, la promesa que Dios le hace a Abraham, el padre de la fe, es que todas las personas que van a ser bendecidas por la promesa que Dios le hace a Abraham serán incontables como las estrellas de los cielos o como las arenas del mar. Son incontables. No sabemos cuántas personas realmente a través de toda la historia de nuestra humanidad han recibido a Jesús como su Salvador personal. ¿Cuántas personas hoy día tienen a Jesús en su corazón como su Salvador personal? No lo sabemos. Son incontables, innumerables. Y usted puede ser una más de esas personas si está escuchando y todavía no tiene a Jesús en su corazón. Deje que este evangelio que se obra por la justicia a través de la fe en Jesucristo llene su corazón también. Deje de hacer esfuerzos personales para tratar de agradar a Dios. Crea en Jesucristo por la fe. Pídale perdón a Él. Acepte el perdón. Reconozca a Jesús y siga su vida adelante sirviéndole a este maravilloso Cristo y sea uno más de los millones y millones de cristianos que pisan la faz de este mundo hoy día. Martín Lutero, este monje, que fue cambiada su vida en esta experiencia de salvación, empezó a influir ahí en su natal Alemania. Y en algún momento, como dije, en estos primeros años del siglo XVI, entró en colisión con el énfasis mercantil que la Iglesia Católica Romana le dio a la salvación, tratando de recaudar dinero para la construcción de la Basílica de San Pedro en el Vaticano. La cuestión es que llegado el 1517, el 31 de octubre, Martín Lutero, haciendo un llamado al Papa de la época, clava sus tesis 95 en las puertas de la Catedral de Wittenberg, que era como los portales digitales que hoy día existen, el Twitter, Facebook, Instagram o WhatsApp o YouTube. Y protesta en contra de este cambio de fisonomía de lo que debería ser la fe sencilla, cristiana, bíblica, del encuentro entre Jesús, que quiere salvar a las personas, y cada persona que quiere ser salvada a través del acto sencillo de creer. Y la Iglesia Católica lo había cambiado por el acto sencillo de comprar la salvación, de cambiarla por dinero. Esto está en la historia. Yo no estoy diciendo algo que usted no pueda corroborar en la historia universal de la Reforma. No estoy diciendo algo que no pueda ser comprobado a través de la historia tanto de la Iglesia Católica Romana como de la Iglesia Protestante o evangélica. Algunos podrán estar de acuerdo con un sistema o con el otro, pero yo estoy constatando un hecho, nada más. Entonces Martín Lutero hace eso y marca lo que se conoce como la Reforma Protestante. Miren, Lutero lo que quería era hacer un llamado al Papa para que la Iglesia Católica Romana volviera a la sencillez de la predicación del Evangelio de la Iglesia primitiva. Una reforma. La verdad de las cosas es que la Iglesia Católica Romana no se reformó,
al estilo de lo que pretendía Martín Lutero. Martín Lutero fue excomulgado y lo que surgió fue otra iglesia, una iglesia diferente, una iglesia reformada que luego se transforma en la iglesia evangélica que nosotros hoy día conocemos, a través de un largo proceso histórico que usted también puede estudiar en los libros. Surgen las iglesias históricas, iglesias reformadas, en fin, y a través de distintos procesos surge lo que nosotros conocemos como la iglesia evangélica, hija de la Reforma. No lo voy a explicar aquí porque no tiene ningún sentido. Todos los movimientos modernos, evangélicos y pseudoevangélicos, surgen de ese tiempo y un resabio de esos movimientos originales son las iglesias históricas que nosotros conocemos hoy día y que están presentes en nuestra sociedad chilena, que tienen un origen muy antiguo. En Alemania, obviamente la primera fue la iglesia luterana. Lutero, amparado por los príncipes alemanes en contra del centralismo papal que gobernaba los reinos de Europa en esa época, protegen a Lutero, se rebelan en contra de esa hegemonía papal. Ya estaban en movimiento todos los sentimientos nacionalistas y surgen las primeras naciones distintas de un gobierno central, etcétera, etcétera. Todo eso que usted puede estudiar en la historia. La cuestión es que surge una iglesia nacional que se llamaba la luterana, distinta de la iglesia católica, con todos los principios que Lutero comenzó a enseñar, principalmente la justificación por la fe en contra de la justificación por las obras. Con el tiempo, la reforma comienza a cobrar mucha fuerza y toda la Europa central y la Europa del norte abrazan este movimiento que finalmente, a través de los procesos migratorios, llega a los Estados Unidos y ahí se asienta también con mucha fuerza, con muchos bríos y en un sistema de mucha libertad. La iglesia reformada, que luego da paso a la iglesia evangélica, tiene un lugar propicio para crecer. Y de ahí se deriva, ¿no es cierto?, a través de las misiones hacia Sudamérica y hacia el resto del mundo. Entonces, con Lutero surge una iglesia diferente a la iglesia católico-romana, del mismo tronco cristiano. Tenemos las mismas raíces teológicas, principios que nos unen hasta hoy día como las iglesias cristianas que somos, pero diferenciadas por estilos de gobierno, por ciertas prácticas doctrinarias, ciertas tradiciones diferentes y obviamente por un gobierno distinto. Todo esto producto obviamente de lo que Lutero produjo con su grito de reforma. Con el tiempo también, la reforma vino a resumirse en 5 principios que los estudiosos llaman las solas, fíjense, como solo, sola. 5 principios que resumen lo que podríamos decir es la novedad de la reforma, lo que Martín Lutero quiso proponer a la Europa central, a la Iglesia Católica y a toda la historia. Él señaló estos principios que yo los voy a mencionar y voy a tratar de explicarlos rápidamente. Primero, él dijo que la salvación y toda la vida cristiana se fundan en la sola fe. Insisto, él no lo sistematizó esto de la forma en que yo se lo estoy diciendo. Esto vino con el tiempo, con el estudio de los principios de la Reforma.
Y obviamente en algún momento alguien lo sistematizó de esta forma. Pero estos son los pilares. Solo la fe. Solo la fe. La salvación, en términos cristianos, no obedece ni al buen comportamiento de una persona pecadora, ni a las buenas obras que ésta puede ejecutar, por muy nobles que sean. Porque el pecado es una definición de separación entre las personas y Dios. Ser pecador es estar separado de Dios. Y al estar separado de Dios, muchas personas hacen cosas malas y algunos hacen cosas muy malas. Son depravados, son malvados. Y a los ojos de la mayoría de los seres humanos, sus perversiones los llevan a cometer actos que son deleznables, detestables y punitivos. Y hasta existe una justicia que los condena incluso a la pena de muerte y al rechazo social y moral del resto de la población. Pero la terminología bíblica dice que una persona que no tiene a Cristo en su corazón, está separado de Dios, esa persona es pecadora por definición. El pecado es una pared que la separa de Dios y por tanto, al estar separada de Dios, su destino final está sellado en la eternidad respecto de alguien que tiene a Cristo, y eso se llama el castigo eterno, el infierno. Entonces, para superar esa barrera, los seres humanos han inventado todo tipo de sistemas, que son las obras, para hacerse dignos de ser aceptados por Dios. Y en el tiempo de Lutero, la Iglesia Católica decía que uno tenía que pagar para alcanzar esa salvación, e incluso podía pagar por sus muertos, para sacarlos de un estado intermedio y llevarlos al cielo. Pero Lutero dijo, no, es solo la fe en Jesucristo lo que hace que esa separación se derrumbe y la persona pueda ser aceptada por Dios y ser redimida por Jesucristo y ser aceptada en la familia de Dios y alcanzar salvación. Un acto sencillo, pero que al ser humano le cuesta mucho porque tiene que humillarse delante de Dios y reconocer su falta de pecado, reconocer que está separada de Dios, pedir perdón y aceptar a Jesús como Salvador. Y el ser humano prefiere pagar a pedir perdón. Solo la fe en Jesucristo nos permite alcanzar salvación. Lo segundo que dijo Lutero es que solo la gracia es suficiente. En la vida cristiana todo es de gracia. La gracia se define como un regalo que nosotros no merecíamos. Dios lo otorga ampliamente para todos los seres humanos. Cada uno de nosotros lo puede aceptar o rechazar. Es un regalo. Nos cuesta a veces pensar que alguien nos puede dar algo gratis. No estamos acostumbrados a recibir regalos, a que alguien nos dé algo sin esperar a cambio. Generalmente cuando alguien nos hace un favor, siempre pensamos que esa persona está tratando de obtener algo de nosotros, un favor a cambio. No, la gracia se otorga para todos ampliamente. La gracia es universal y alcanza a todos los seres humanos. No importa qué tan lejos alguien pueda estar de Dios, la gracia siempre le alcanza. Solo gracia. El tercero es solo Cristo. No hay otros medios de salvación.
Y en esto nosotros tenemos un sentimiento muy exclusivo de cómo el ser humano alcanza la salvación. Sé que aquí a veces la religión cristiana es altamente criticada por otros sectores religiosos del mundo, que algunos de ellos son más abiertos en este sentido y reconocen otros medios de salvación. La iglesia cristiana solo reconoce a Jesús como el único medio de salvación para todos los seres humanos. No hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en quien podamos ser salvos. Por eso el cristianismo es misionero. Busca alcanzar a través de su amor a todos los seres humanos. Porque sabemos que solo Jesús, como el Hijo de Dios, es capaz de redimir a los seres humanos. No hay otra forma, no hay otra fuente, no hay otra manera, no hay otro mecanismo que Dios ha dejado a los seres humanos para ser salvos. Entonces la iglesia tiene una tremenda responsabilidad de predicar a Jesús hasta lo último de la tierra. Solo Jesús. El cuarto es solo la Escritura, la Biblia, la palabra de Dios. Nosotros consideramos la Biblia la revelación última, ¿verdad?, de nuestro Padre Celestial. Es la palabra de Dios, entendida como los 66 libros del Antiguo y Nuevo Testamentos, y todo lo que ella contiene, y solo lo que ella contiene, se puede enseñar y aplicar como norma de fe y conducta. Nada que no esté contenido en la Biblia puede ser impuesto como norma de fe o de conducta para los cristianos. De ella se deriva nuestra teología, de ella se deriva nuestra enseñanza moral y ética, de ella se deriva la forma en que nosotros somos redimidos, y Jesús dice que en ella nosotros encontramos salvación. Ella nos enseña, es viva, eficaz, más cortante que una espada de doble filo, en nuestra lámpara, en nuestro faro, es la luz que alumbra nuestra vida entera, es la sal, es la vida, es el sabor, es todo, ¿no? Es la voz de Dios que nos habla. Por tanto, toda nuestra experiencia tiene que ser supeditada a lo que la palabra del Señor indica. Y la comunidad de fe, que es la iglesia, viene a ser la depositaria de interpretar esa palabra, porque no hay inspiración privada. Ninguna persona puede decir que ellos interpretan la Biblia y que tienen una revelación especial de la Biblia dada por Dios, porque es la iglesia la que interpreta la palabra de Dios. Y finalmente, todo debe ser hecho para la gloria de Dios. Solo la gloria a Dios. El gran propósito de la iglesia es servir al Señor y hacer todo para la gloria de Dios. Vivir para la gloria de Dios. Nuestro camino tiene que estar señalado por la gloria de Dios. Nuestras acciones finalmente deben estar orientadas a dar la gloria a Dios. Debe reflejarse en nuestra vida, en nuestra conducta, en la conducta de la iglesia, en la relación entre los hermanos, la gloria a nuestro Señor. Nuestra santidad de vida, nuestra conducta, nuestro diario vivir, nuestra conversación, nuestras acciones, las motivaciones, las razones y las acciones, todo tiene que estar orientado por la gloria de nuestro Dios. Así es que, en resumen, y a propósito de la celebración del Día de las Iglesias Evangélicas y de la Reforma, lo que logra Martín Lutero es que surja otra forma de iglesia, la iglesia reformada y evangélica, distinta de la iglesia católico-romana.
Eso es lo que celebramos el 31 de octubre. Mezclado con otras situaciones y otras acciones culturales y sociales que ocurren en nuestro país y en el mundo, pero para nosotros los evangélicos es un gran día, porque ahí recordamos no solamente a Lutero y su lucha por devolvernos la justificación por la fe, sino que el homenaje a nuestros padres evangélicos chilenos, muchos de ellos perseguidos, muchos de ellos fueron menospreciados, incluso apedreados, pero hoy día la influencia de la Iglesia Evangélica se hace sentir en todo nuestro territorio nacional y esperamos que la bendición de Dios pueda llegar a cada rincón a través de la influencia de tantos y tantos hermanos evangélicos que hay en nuestro país. Dios nos bendiga a todos. Y como hoy día es el último miércoles de este mes de octubre, tenemos el servicio de Santa Cena. Y yo espero que ustedes ahí en su casa, solitos o solitas, o acompañados, podamos participar de este santo sacramento. Dice la palabra del Señor, y muy a propósito de la celebración de la Reforma, que nos permite democratizar la celebración incluso de la Santa Cena, dice la palabra del Señor que ese día asiago en que Él fue arrestado, luego torturado, juzgado y condenado a muerte, Él tomó el pan en esa última cena. Lo partió y dijo, este pan quebrantado es mi cuerpo, que he dado por vosotros. Al comerlo, seamos agradecidos. Y cada vez que lo hagan, recuérdenme. Y lo que recordamos es justamente el sacrificio de Jesús en la cruz y también anticipamos su segunda venida. Así que comamos con gratitud. Luego de hacer eso, y al finalizar casi la cena, toma la copa del vino y dice, esto es mi sangre que será derramada por cada uno de ustedes. Sangre del nuevo pacto. Al reunirse y beberla, recuérdenme. Y lo que recordamos es la cruz del Calvario. La sangre de Jesús bajando por el madero, haciendo eficaz la redención de nuestras vidas y recordándonos que Jesús viene por segunda vez. Por eso le amamos, por eso procuramos vivir una vida santa y que le agrade a Él, y por eso le servimos con todo nuestro corazón. Bebamos y seamos agradecidos. Señor, muchas gracias. Primero porque te tenemos como nuestro Salvador. A través de la fe hemos sido salvos. De nuestro pecado, de la ira, del juicio, y somos libres para servirte y para vivir, sabiendo que tú eres poderoso y que guardas nuestra vida para el día final. Hemos heredado la vida eterna y somos parte de tu familia. Señor, gracias por la Reforma, por los líderes de la Reforma, por Martín Lutero, que arriesgó su vida. Y hoy día tenemos la Iglesia Evangélica. Gracias también por nuestros padres evangélicos chilenos, que arriesgaron todo para predicar a Jesucristo, y su influencia se hace sentir hoy día de tal manera que aún un gobierno reconoció eso
y promulgó un día especial donde se celebre la influencia de la Iglesia Evangélica, que es el 31 de octubre, en consonancia con el Día de la Reforma. Y te damos gracias por tantos y tantos hermanos y hermanas evangélicos a lo largo y ancho de nuestro país. En todas partes, en cada pueblito de nuestro país, en cada villorrio, hay presencia de nuestros hermanos. Y su influencia es positiva. Y Señor, nosotros oramos por el bienestar de nuestro país, por la salvación de nuestros compatriotas, por la sabiduría de nuestros gobernantes, por el bienestar de nuestras ciudades. Y Señor, mostramos a este Jesucristo que nos ama como personas, como familias y como nación. Y queremos pedir que tú traigas bendición a nuestro país todavía más. Muchas gracias por participar de estos emblemas, de estos símbolos del pan y del vino, que son representados simbólicamente con esta galleta, este jugo, que nos recuerdan al Jesús muriendo en la cruz y que pronto vendrá por tu iglesia. Señor, gracias, porque nos motiva esto a vivir santamente, a servirte con alegría y a vivir una comunión santa como iglesia. Bendice a cada persona que nos ha seguido por las redes sociales. Te amamos y queremos cada día ser parte de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Les espero este domingo, 10 de la mañana, en la Iglesia Nazareno, Hualpén.